Vamos a mirar algún aspecto general de lo que es la voluntad de Dios. Yo creo que en nuestro actuar en la vida de cristianos y de igual manera en nuestro actuar como hijos de Dios en el lugar que Dios nos ha dado para trabajar, para servir, para ejercer la profesión, siempre tenemos presente la voluntad, esa palabra, voluntad. Y la voluntad de la que hoy vamos a hablar necesariamente es de la voluntad de Dios. Voy a iniciar leyendo un texto que estoy seguro que ustedes lo saben de memoria, porque es un texto muy conocido y además es el que nos orienta para poder entender cuál es la voluntad de Dios y poderla distinguir de la voluntad de los hombres. Y esa conceptualización o esa introducción al tema del día de hoy, voy a utilizar Romanos 12:2. Es un texto muy conocido. Romanos 12:2. Y miren lo que nos dice Pablo a nosotros y lo que les dijo en esa época, siglo I, a los romanos. Les dijo, Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual. Esto es muy importante. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Y aquí viene lo más importante, que nos va a ayudar para distinguir la voluntad de los hombres de la voluntad de Dios. En la última parte dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Miren ustedes que es prácticamente todo lo contrario a la voluntad de los hombres. Todo lo contrario a nuestra voluntad. Porque el texto de Romanos 12:2 nos indica que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo que ocurre en nuestra vida diaria es que nuestra voluntad no es ni buena, ni es agradable, ni es perfecta, mediante lo cual nos deja una gran diferencia, que la voluntad de Dios es la que es buena, la que es agradable y la que es perfecta, contraria a la voluntad humana que no es buena, que no es agradable, ni es perfecta. Será buena la voluntad de Dios en el hombre cuando el hombre hace la voluntad de Dios y hace la voluntad que es buena, agradable y perfecta. Ya tenemos conectado a nuestro pastor invitado, el pastor Gustavo Rosales. Cordial saludo, pastor. Muchos saludos, doctor Juan, y muchos saludos a todos los oyentes de Fuego AM. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes y es un privilegio poder compartir la palabra en esta tarde. Sí, señor. Bueno, pastor, mientras se conectaba, estaba compartiendo con los amigos de Fuego AM ese texto tan claro de Romanos 12:2, en donde termina como conclusión en ese versículo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y qué bueno, pastor, que nos diga entonces
¿Qué nos enseña las Sagradas Escrituras o la Biblia sobre la voluntad de Dios, pastor? La verdad que es un tema apasionante y muy importante que el creyente lo pueda entender. Estaba escuchando al doctor Juan en el texto que introducía de Romanos y ya en sí dice las características o algunas características de la voluntad de Dios. Comparaba el doctor Juan con la voluntad humana y yo quisiera hacer una reflexión para poder contestar esta pregunta. La voluntad de Dios se confunde con nuestra voluntad o en muchas congregaciones se habla de la voluntad de Dios, pero sigue siendo nuestra misma voluntad, solo con un poco de Biblia, con un poco de textos, con un poco de teología, con un poco de conocimiento. O sea, esa es la parte que a nosotros nos debe de interesar mucho el día de hoy. Entender cuál es la voluntad de Dios, no solamente conceptualizarla, sino poder entenderla. Ahora, nuestro Dios, pues es todopoderoso, es omnipotente. Nuestro Dios es omnisciente, nuestro Dios es omnipresente. Entonces tenemos que entender pues que la voluntad de Dios es una de las características más importantes, porque así como usted y como yo tenemos una voluntad, bueno, Dios también tiene una voluntad. Y creo que ha sido un tema de reflexión para teólogos, para históricos, para estudiosos de la Escritura, inclusive para sociólogos, filósofos, pensadores que piensan y creen en Dios y otros que no creen en Dios. De una manera directa o indirecta se habla de la voluntad de Dios. Y creo que lo importante, amado oyente, es que nosotros podamos comprender pues que la voluntad de Dios, en la Biblia está, toda la Escritura habla de la voluntad de Dios, toda la Escritura habla acerca de los designios de Dios, de la voluntad de Dios, de cómo Dios, cuando determina hacer una cosa, no hay quien le diga que debe hacerlo de otra manera. Entonces creo que eso es muy importante y no solamente eso, sino que yo quiero introducir con un texto que es el texto de Juan capítulo 1, versículo 13. Habla de aquellos que son engendrados o nacidos de Dios. Habla acerca de un tiempo en el cual la gente, ya al principio del ministerio de Juan el Bautista y después de nuestro Señor Jesucristo, bueno, en Juan capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el versículo 12, hablando de Jesucristo, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí es muy interesante, da para muchas enseñanzas, pero quiero enfatizar: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Los cuales no son engendrados de sangre, obviamente hablando del nacimiento normal, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Hay una voluntad de carne y hay una voluntad de varón, pero hay unos que son engendrados por la voluntad de Dios. Claro que aquí no dice voluntad de Dios, pero está dando a entender eso, son engendrados por Dios, de Dios. Y hay otros que son engendrados de la voluntad de carne y de la voluntad de varón. Eso quiere decir que en muchos grupos o en muchas iglesias podríamos pensar que es más la voluntad humana la que impera que la voluntad de Dios, solo que se disfraza, se barniza, se maquilla, si lo quieres ver así, como de terminología bíblica. Y creo que una buena pregunta para comenzar es si nosotros estamos dispuestos pues a vivir bajo la voluntad de Dios, y no solamente eso, sino estudiar más, entender más su voluntad, porque es agradable, porque es perfecta y porque esa es la que nos va a llevar, como lo vamos a también estudiar, a una santificación práctica y nos va a llevar a estar más cerca de Dios. Bien, pastor, qué bueno el texto que nos ha hecho referencia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13. Y mire, pastor, que este texto a veces, que es sencillo de interpretar, porque no veo que sea difícil de hacer una correcta exégesis, en donde se dice que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pues yo creo que es suficiente para poder entender que la voluntad del hombre no es igual a la voluntad de Dios.
Pero qué bueno, pastor, que nos pudiera ampliar un poco más a qué se refiere el evangelista Juan cuando él dice que no nacemos ni de sangre, ni de la voluntad de Dios, perdón, ni la voluntad de la carne, ni la voluntad de varón. ¿A qué se refiere, pastor, ese texto tan hermoso que está ahí en el Evangelio de Juan? No, pues está precioso. Simplemente el Evangelio de Juan aquí está resumiendo el propósito por el cual Cristo vino. Usted con calma, amado oyente, empiece a revisar desde el capítulo 1, el versículo 1, y empieza a hablar del verbo, empieza a hablar de Cristo, empieza a hablar del principio, empieza a hablar de la vida, de la luz verdadera, empieza a hablar de Juan el Bautista, empieza a hablar de cómo aquella luz verdadera es hecha a un lado, y entonces te dice algo muy, muy tremendo, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando del evangelismo, del evangelio glorioso de Cristo Jesús. Cuando dice, más a todos los que le recibieron, se refiere, recibieron su evangelio, recibieron su exhortación, recibieron su mensaje que hemos repetido muchas veces, que es un mensaje contra el pecado, arrepentíos, y segundo, creer en Cristo Jesús. Entonces, a los que se arrepienten y creen, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí está hablando de quién es un hijo de Dios, quién es un nacido de Dios, quién es un nuevo converso, un nuevo cristiano. Pero también te está diciendo que es distinto al nacimiento de sangre, que es el nacimiento que tú y yo tuvimos, todos los seres humanos hemos sido engendrados de la sangre. Pero también es muy interesante y nos daría para estudiar y comprender cómo hay gente que es engendrada en la voluntad de la carne y en la voluntad de varón, y que esto no tiene que ver con el nuevo nacimiento. Esto es cuando una persona en la congregación nos dice, oye, pues yo veo que tú eres como una muy buena persona, eres mejor que los demás, yo creo que tú sí eres cristiano. Ok, es un buen halago, es una buena referencia, pero no porque alguien nos dice que somos cristianos, lo somos. No porque el pastor nos dice que somos cristianos, somos cristianos. No porque toda la congregación nos ve mejor que la gente que está fuera de la congregación, somos cristianos. Sino que en verdad somos cristianos cuando nacemos de nuevo, cuando somos hijos de Dios. Entonces el texto es muy profundo, está hablando de evangelismo, y ya que lo pregunta el doctor Juan, pues lo profundizamos. Y sí lo comento porque hay muchas personas que pueden estar viviendo bajo la voluntad de la carne y bajo la voluntad del varón, y no estar viviendo bajo la voluntad de Dios, o no haber nacido de nuevo, que eso pues todavía es algo más grave. Entonces, es un tema bien, bien interesante para reflexionar, y qué bueno que lo preguntó, doctor. Bien, pastor Gustavo. Pues haciendo como decimos los abogados una praxis, al diario, pues se escucha mucha enseñanza y siempre la enseñanza pues va encaminada a hacer la voluntad de Dios, a acatar las leyes, las ordenanzas, los mandamientos, los preceptos. Y ya hay algunos predicadores que son incisivos en reiterar que hay que hacer la voluntad de Dios. Se aprenden los versículos o nos aprendemos los versículos de memoria, los recitamos, inclusive hasta los podemos enseñar. Pero pastor, hay una situación complicada que uno ve en la práctica, y es que uno dice hagamos la voluntad de Dios, pero en la práctica no la hacemos. Hay una serie de situaciones, bueno, habría que estudiarlo a la luz de pronto de la psicología neuronal, especialmente el conductismo o el psicoanálisis, pero esta exposición la hago para hacerle esta pregunta, pastor, que es la que considero como la central de toda esta exposición. Pastor, ¿cómo vivir la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si nos memorizamos el texto, la predicamos, la enseñamos, la exhortamos,
pero a la hora de la verdad no hacemos la voluntad de Dios, sino que a veces se deja ver que se hace más la voluntad de Dios, perdón, la voluntad de los hombres que la de Dios, pastor. ¿Cómo vivir bajo la voluntad de Dios? Pues la verdad que es una pregunta muy sencilla, pero al mismo tiempo muy amplia. Pudiéramos responderla de muchas maneras. El apóstol Pablo nos diría seguramente, sed llenos del Espíritu Santo. Para poder vivir bajo la voluntad de Dios hay que ser llenos del Espíritu Santo. Pero Jesucristo nos predica en los evangelios que es necesario nacer de nuevo. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué no puede hacer la voluntad de Dios? Porque simplemente es enemigo de Dios aún. Pero cuando alguien es amigo de Dios, aún así nos cuesta trabajo. Por eso el apóstol Pablo dijo, bueno, sed llenos del Espíritu Santo, porque cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, ya nació de nuevo, ahora va a identificar cuál es la voluntad de Dios. Y seamos sinceros, amado oyente, nosotros entendemos por nuestra propia conciencia, por la palabra de Dios, por el consejo de gente espiritual que está a nuestro alrededor, cuál es la voluntad de Dios. Que no la queramos hacer, bueno, eso es otra cosa. Y quiero tocar un texto que es muy hermoso en el capítulo 22 del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, cuando Jesucristo está en el Getsemaní, en un texto muy hermoso y muy reconocido. Dice la Escritura que salió al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto a mí me llama muchísimo la atención porque mismo Cristo no hizo su voluntad. Le expresó al Padre cuál era su voluntad, le expresó al Padre cuál era su deseo natural de que si fuera posible, pues no pasara la copa amarga que iba a pasar y todo lo que iba a sufrir. Pero dice, no se haga conforme mi voluntad. Y mismo Cristo Jesús, que me parece una respuesta muy central a esta pregunta tan importante, en esa forma en la que hasta el catolicismo romano y muchos cristianos lo tienen como una oración repetida y memorizada, el Padre Nuestro, ¿no? En esa parte tan importante dice, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra, no hágase mi voluntad. Entonces, la verdad que sí es una elección. Es una elección cuando nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios. Y si nos falta determinación, nos falta valor, nos falta algo, o encontramos algo negativo o incorrecto o pecaminoso en nuestro corazón, bueno, es necesario pedirle ayuda a Dios, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos si es necesario de un pecado o de todos los pecados, nacer de nuevo, para que así el Espíritu Santo more en nosotros y aún así, como Jesucristo lo hizo orando al Padre, pedir ser fortalecidos para hacer su voluntad. La verdad que cualquier persona, doctor Juan y amado oyente, que está buscando a Dios con sinceridad, que lee la Escritura, que asiste asiduamente a una congregación o que por lo menos está interesado pues en agradar a Dios, sabe cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué no lo hace? Pues porque no quiere. No pudiéramos echarle la culpa pues ni a un estado, inconsciente, no pudiéramos echarle la culpa al diablo, no podemos echarle la culpa a los demonios, a los espíritus. Es nuestra responsabilidad el poder hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios me ha agradado, Jesucristo también lo mencionó, los salmos ya hablaban acerca de eso. Y cuando dice que nos ha agradado no quiere decir que sea sencillo, sino quiere decir que eso será siempre lo más seguro, siempre lo más eficaz, siempre lo que nos llevará más a Cristo. Y hacer nuestra voluntad, como lo decía el doctor Juan, nos alejará más de Cristo, nos meterá más en problemas, y es muy probable que al hacer nuestra voluntad y no la de Dios, pequemos. Pequemos terriblemente, como el ejemplo lo tenemos en Pedro, como el ejemplo lo tenemos en David y otros hombres que en algún momento empezaron a caminar bien con Dios, pero al hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, entonces empezaron a cometer una serie de errores sistemáticos que los llevó al fracaso, al pecado y casi, como en el caso de David u otros, pues casi como a la perdición del alma, ¿no? Entonces sí es un tema muy importante el poder entender cuál es la voluntad de Dios,
tiene algunas características que ahorita vamos a mencionar. El doctor Juan ya mencionó unas y hay otras muy hermosas en la Biblia, pero ya que la identificamos, pues es pedirle ayuda a Dios, es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, es ser sensibles al Espíritu Santo y es pedirle a Dios que limpie todo aquello que no es correcto en nuestro corazón para que podamos, pues, realmente obedecer a Dios y guardar los mandamientos que no nos son gravosos a los que amamos a Dios. Qué bueno, Pastor Gustavo, con esta absolución de pregunta de cómo estar nosotros bajo la voluntad de Dios. Esta expresión, amigo oyente, que el pastor indicó al inicio de la contestación de la pregunta, ¿no? Ser amigos de Dios. El ser amigos de Dios significa el que esta persona ha nacido de nuevo, tiene una mente regenerada en Cristo, una mente nueva, una mente limpia. Sus palabras son palabras para agradar a Dios, que era la otra expresión que el pastor Gustavo indicó, agradar a Dios. Y el ser amigo de Dios y que nuestras palabras sean para agradar a Dios nos van dando cierta firmeza, seguridad de lo que es hacer la voluntad de Dios. En Santiago 1:18, este texto pues me llama mucho la atención, pastor y amigo oyente, donde dice: Santiago por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, las Sagradas Escrituras, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Pero todo se desprende de la palabra de verdad, las Sagradas Escrituras, Cristo Jesús. Y vamos a seguir, pastor, en la última respuesta. Nos dio una idea que consideramos de suma importancia, y es que, qué bueno, pastor, que nos hable de las características y otras, digamos, entidades importantes de lo que es tener claridad de la voluntad de Dios, para no confundirla con la voluntad de los hombres. ¿Cuáles son esas características y otros elementos, pastor? No, está muy bien, doctor, muy bien, porque realmente la primera, y creo que ya la mencionó, es que evidentemente lo contrario a la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad. Y esa es la primera característica. El apóstol Pedro lo dice de una manera muy sencilla, pero muy contundente también, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, el tiempo que resta en nuestro cuerpo, en esta vida, conforme a las concupiscencias de los hombres. Está hablando de un antes, como el mismo apóstol Pablo dijo: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bueno, también el apóstol Pedro aquí está diciendo: mira, hay una vida antigua. La vida antigua es vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, conforme a los deseos desordenados de los hombres. Y ahora vamos a vivir de una manera distinta. Dice: sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la primera característica es la misma que ya mencionamos. La voluntad de Dios es completamente contraria a la voluntad de los hombres. La otra característica que también me parece muy importante para que nadie divague de qué es voluntad de Dios y qué no es voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2 y 3. Aquí el apóstol Pablo le dice a esta iglesia y a todos nosotros también: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y aunque no vamos a repetir todas las instrucciones, porque para eso son las cartas, dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Quiere decir que esas instrucciones que habían sido dadas de parte del Señor Jesucristo,
eran parte de hacer la voluntad de Dios, que es vuestra santificación. Y aquí pues pone un pecado, pero hay pues todos los pecados, obviamente, que os apartéis de fornicación. Entonces, la voluntad de Dios, enumerándola, la primera es que es contraria a la voluntad humana en muchas de las ocasiones. Yo sé que ahí choca mucho la conciencia del pueblo evangélico, porque el pueblo evangélico sabemos, porque desde pequeños así nos instruyeron. Yo recuerdo cuando iba al templo o a las iglesias que me llevaban mis familiares, mi madre, y mis tías y mi abuela y varias personas, recitábamos mucho un pasaje que decíamos que Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Y creo que todos hemos orado de esa manera y todos lo hemos recitado y todos lo sabemos de memoria. Dios concede las peticiones de tu corazón. Pero luego viene Santiago, como lo citó hace rato el doctor Juan, y Santiago dice, pides y no recibes, pides y no recibes. ¿Y por qué? Porque pides mal, pides para tus deleites y no pides de la manera correcta, de acuerdo a la misma voluntad de Dios. Entonces, es muy importante entender que la voluntad de Dios, como esta segunda característica, va a ser todo aquello que nos lleve a nuestra santificación. Si una decisión te lleva a ser o estar más alejado de Cristo, a ser no santo, a pecar, a hacer lo malo, no pensemos en nuestra mente y no añadamos cosas a nuestra imaginación. No es la voluntad de Dios. Imagínate una persona que dice, oye, ¿será la voluntad de Dios que engañe a mi esposa o engañe a mi esposo con otra persona? Pues eso no es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que robe en mi trabajo? ¿Será la voluntad de Dios que mienta? ¿Será la voluntad de Dios que sea cobarde? ¿Será la voluntad de Dios que sea hipócrita o que murmure o que peque? Pues no, porque la segunda característica de la voluntad de Dios es que ésta es puesta para nuestra santificación. Entonces creo que esa segunda característica también nos debe de llamar la atención. Hay varias, nada más voy a mencionar algunas porque hay muchísimas. La tercera que me llamó la atención, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. El apóstol Pablo vuelve a dar otra característica y dice, dad gracias en todo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Otra característica, que hay que ser agradecidos en cualquier circunstancia. Perdí el trabajo, tengo que darle gracias a Dios. Sí, dale gracias a Dios. Me traicionaron, tengo que darle gracias a Dios. Sí, dale gracias a Dios. Me hicieron daño, tengo que darle gracias a Dios. Sí, tengo que darle gracias a Dios. Hace algunos años yo vi una escena muy impactante para mí, era pues mis primeros años como predicador, como ministro. Le estaban hablando a un pastor que yo estimo mucho, le estaban hablando por teléfono, acababan de asesinar, esa es la palabra, de asesinar a una persona, a un creyente. Y la que le estaba hablando era la viuda del creyente, era recién esa situación. Y esa escena no se me va a olvidar porque yo me quedé impactado, me quedé frío. Pero el hermano lo que empezó a hacer fue orar. Por teléfono estaba hablando con la viuda y dice, no hay otra cosa mejor que hacer más que orar. Y escuché la oración porque yo estaba cerca de ahí y empezaron a darle gracias a Dios. La verdad que darle gracias a Dios cuando nos va bien, cuando tenemos un buen empleo, cuando tenemos abundancia, cuando tenemos salud, eso es fácil. El apóstol Pablo nos está diciendo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces la tercera característica de la voluntad de Dios es que es agradecida en todo tiempo. Quiero dar una cuarta característica que también me pareció muy interesante. La voluntad de Dios nos ayuda también a padecer persecución, a padecer por causa de Cristo. Esto lo encontramos en muchos pasajes en la Escritura, pero te quiero leer dos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es en el contexto cuando dice el apóstol Pedro, bueno, pues si antes padecías haciendo lo malo, pues ahora padece haciendo lo bueno, y si haciendo lo bueno sufres, eso es agradable delante de Dios. Bueno, la voluntad de Dios te puede llevar a veces a sufrir,
por hacer lo bueno, no por hacer lo malo. Primera de Pedro 4:19, con esta misma idea, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso quiere decir que, como decía el apóstol Pablo, el que viva justa y piadosamente en este mundo padecerá persecución. Y esa sería la cuarta característica, que la voluntad de Dios nos lleva en muchas ocasiones a padecer. Y quiero hablar de una quinta. Ya el apóstol Juan también decía algo muy interesante en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Y esta es la quinta característica. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que anda y vive en la voluntad de Dios permanece para siempre, que ese es uno de los planteamientos importantes, ¿no? ¿Cómo saber que estoy viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿Qué significa que estoy haciendo la voluntad de Dios? Bueno, estás en contra del pecado, que te estás santificando, que no estás haciendo tu voluntad, que a veces sufres, que a veces padeces, que tienes que dar gracias en todo, pero aquí hay una promesa muy preciosa. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y solamente estoy mencionando 5, seguramente hay más, pero sí quería mencionarlas para que el amado oyente pueda estudiar, pueda indagar en estos textos y sobre todo, pues comparar su vida y ver si realmente está tomando decisiones en cuanto a la voluntad de Dios. Bien, Pastor y Gustavo. Importante tener en cuenta estas 5 características de la voluntad de Dios. Hay que volver a escuchar el video, que lo que estaba indicando el pastor Gustavo eh, se, se entrelaza directamente con lo que dice Salmos 48. Y me agrada porque era lo que estaba indicando el pastor, ¿no? Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. La ley, la palabra de Dios que está en nuestro corazón, que mora en nosotros el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios, pues esto es lo que debemos tener para, con esas características que nos indicó el pastor Gustavo, hacer la voluntad de Dios para agradarlo a Él. Cómo pasa de rápido el tiempo, pero tenemos otra pregunta, pastor, sobre la voluntad de Dios, esas características importantes. Pero entonces, pastor, ¿cuál sería el propósito realmente de hacer la voluntad de Dios? ¿A dónde nos lleva el ser firmes y hacer la voluntad de Dios, pastor? Es una pregunta muy importante, amado oyente, porque Dios evidentemente tiene una voluntad y Dios respeta la nuestra. No en el sentido que esté de acuerdo, pero yo siempre lo he mencionado en alguna otra enseñanza, Dios ya tiene sus robots y son los animalitos. Los animalitos trabajan bajo instintos y ellos no preguntan si tienen que ir a dormir o no. Aquí en mi país hace poquito hubo un eclipse de sol total, creo que en Colombia va a ser el siguiente año. Y cuando hay este tipo de fenómenos, los animales se meten a dormir, las aves se desorientan, porque ellas no preguntan si lo hacen o no lo hacen, tienen que obedecer. Y el ser humano, Dios le dio esa facultad aún de hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Por eso esta pregunta es muy importante. Entonces, ¿cuál es el propósito de hacer la voluntad de Dios? Me gustaría contestar con un pasaje en la Escritura, en el libro de Efesios, capítulo 5, del versículo 17 al versículo 20. En un tiempo donde seguramente el apóstol Pablo predicaba a muchas personas pues, que estaban acostumbrados a hacer su propia voluntad. El pueblo gentil nunca se había sometido a nada ni a nadie o a falsos dioses. ¿Cómo se iban a someter a un Dios, a uno solo, ¿no? ¿Cómo iban a hacerlo? Bueno, pues tenían que nacer de nuevo, como lo comentamos, tenían que tener mucho cuidado. Por eso el apóstol Pablo pareciera una palabra fuerte, pero la podemos ocupar para esta respuesta.
Dice lo siguiente en Efesios 5:17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y sigue diciendo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Parece que este mundo embriaga a las personas con un vino, y no solamente hablo de la cerveza, el licor, el tequila, no. La embriaga con sus pasiones, con sus deseos, la embriaga con un falso mensaje, con falsas ideologías, las embriaga, las adormece, las mata, las pierde. Y el apóstol Pablo dice: antes bien, sed llenos del Espíritu, y da unas características muy hermosas de cómo vive la persona que ama a Dios. No solamente está hablando de ir a la iglesia, está hablando de que esa es su forma normal de vivir, con su familia, en su trabajo, con sus vecinos, hablando cosas espirituales, alabando al Señor, teniendo un corazón de gratitud, dando gracias en todo, en lo bueno, en lo difícil, en lo malo, como lo habíamos comentado, y pidiéndole a Dios que Él nos lleve hasta el final. La verdad que la voluntad de Dios, como lo comentó el doctor Juan, y así es agradable y es perfecta. Y la voluntad de Dios no va a ser que nos perdamos. La voluntad de Dios no nos va a llevar a iniquidad o a destrucción. La voluntad de Dios no nos llevará por un mal camino. A veces podrá ser el camino de sombra de muerte, a veces podrá ser el camino al Calvario, seguramente como Cristo lo caminó. A veces será el camino como David y otros en sus buenos momentos se sentían, pero completamente rodeados por muchos enemigos. Podrá ser en enfermedad, podrá ser en escasez, podrá ser en tribulación, pero la voluntad de Dios siempre nos llevará a poder llegar hasta el final. La voluntad de Dios es ese buen deseo que Dios tiene, que nosotros podamos ser salvos. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y que también, haciendo la voluntad de Dios, podamos ganar a otros, podamos ganar a nuestra familia y a todo aquel que nos oyere. Y ya añado de manera muy particular, pues ya la gente de escuchar a veces ya se cansó, que oiga, pero que también vea un testimonio distinto de cristianismo, que como dijo Jesucristo y como está escrito el Salmo, podamos vivir en nuestra vida los cristianos y digamos: el hacer tu voluntad me ha agradado. Claro que tengo un deseo, claro que Dios sabe mis anhelos, mis sueños, mis preocupaciones, claro que yo le externo a Dios todo lo que yo necesito, pero siempre hágase de tu voluntad en los cielos y en la tierra, hágase primeramente conforme tú quieres, Señor. Porque otro pasaje que también es muy hermoso y lo podemos aplicar, porque cuanto son altos los cielos, cuanto son inalcanzables para nosotros, así son los pensamientos de Dios y su voluntad, aunque a veces no la comprendemos, aunque a veces no estamos a gusto o conforme, le debemos pedir a Dios: Señor, ayúdanos para que el hacer tu voluntad siempre sea nuestro agrado, porque tu voluntad es agradable y es perfecta. Gracias, Pastor Gustavo. Agradecemos su enseñanza, su disposición de tiempo. Sabemos su agenda bastante llena, pero gracias por su tiempo. Y qué bueno que lo podamos tener muy pronto acá en Colombia, Pastor Gustavo. Bendiciones para su ministerio, para su amada familia y para usted. Que el Señor lo guarde y lo bendiga. Hasta otra oportunidad. En el Control Master Tanis les habló en el impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Vamos a pedirle al Señor Todopoderoso que nos permita seguir estos programas para la edificación de la iglesia en todo el mundo, y desde luego con toda esa hermosa programación de Fuego AM en cabeza de nuestros amados pastores Diego y la pastora Liliana, al frente de todo este ministerio que llega la palabra de Dios a todo el mundo. El Señor los guarde y los bendiga. Hasta otra oportunidad.